Bueno, buenas tardes. Mientras Intendencia nos da un poco de luz, vamos a empezar. Bueno, bona tarda. Benvinguts a Espectre, el primer simposi sobre teories, a més, de la conspiració, perquè no serà només una teoria, sinó que seran moltes teories les que es faran aquests 3 dies. El que s'intentarà serà donar visions d'un tema com és el conspiracionisme, que està molt present, cada cop més present, no a la cultura popular, sinó a la informació. Avui veníem tren cap aquí i m'he plantejat un petit repte. Si obrint el diari que estava llegint, que era La Vanguardia, trobaria la paraula conspiració avui, el dia que vaig cap a un congrés de conspiració. I efectivament, amb una notícia parlant del Severo Moto, del trobat amb armes, etc., la paraula conspiració, la paraula màgica conspiració, ha sortit aquesta edició. És a dir, pràcticament cada dia, d'una manera o una altra, podem trobar la paraula conspiració. Lady Di, Severo Moto, JFK, etc. El que s'intentarà aquí és reflexionar més aviat de parlar de conspiracions concretes sobre el fenomen de la conspiració. Per què aquest tipus de pensament lateral cada cop és més, està més present, i també fer una anàlisi del que puguin ser els orígens, les expressions artístiques que ha desfermat la conspiració, conspiranoia, teoria conspirativa, teoria del complot, com se li vulgui dir. I bé, crec que la millor manera per inaugurar Espectre és parlant de potser la conspiració de conspiracions, el contuberni judeo-maçònic comunista. És un gran privilegi per Espectre comptar per aquesta primera conferència inaugural amb un veritable expert, el senyor José Antonio Ferrer Benimeli, que ens il·lustrarà això d'aquest contuberni, d'aquest complot que tan present estava també inclús en una època en aquest país. Recordem les dèries, les paranoies de Francisco Franco Mamonde amb el contubierno judeo-maçònico, etc. Jo he portat 2 llibres que segur que el senyor Ferrer ens parlarà d'ells, o d'un almenys sí que ens podrà dir, que són llibres closos perquè són llibres tòxics directament, són llibres falsos, ara que està tan de moda els fakes, les coses falses. Aquest en concret és fals i aquest en si és fals per el que explica. És el Judeo Internacional fet per Henry Ford, el creador dels cotxes Ford, que a part de fer cotxes també es dedicava a fer llibres conspiranoics sobre el poder jueu, a l'ombra, etc. Aquest sí que serà més concretament un llibre tòxic 100%, una invenció per perseguir o per criminalitzar el jueu, el poble jueu, de certes coses que li semblava que en aquell moment a la policia secreta russa a l'Ucrània sembla ser que va ser els que ho van crear. El senyor Ferrer ens podrà dir amb més encert i amb més precisió si és així o si realment hi ha inclús altres tesis. Així que, com diria algú que tenia molta dèria con el contubernio judeo-masónico, el señor Franco, por los poderes otorgados por Dios Padre, queda inaugurado este congreso. Andaba, señor Ferrer. Muchas gracias. Bueno, la antimasonería es un fenómeno sociopolítico que con más o menos protagonismo está presente en nuestra historia occidental, especialmente en España, a lo largo de los 3 últimos siglos, y desde un punto de vista jurídico o histórico-jurídico sigue siendo, incluso hoy en los albores del siglo XXI, una cuestión polémica, una cuestión controvertida, pues a ciertos niveles, sobre todo radiofónicos y periodísticos, la antimasonería mantiene la misma virulencia y fanatismo y los mismos tópicos y tácticas que en el siglo XIX y principios del XX, en un intento de desprestigio del adversario político. Dejando al margen polémicas estériles que solo sirven a los que viven de ellas, los orígenes del mito complotista podemos situarlos a finales del siglo XVIII, cuando el abate Barruel, en sus memorias para servir a la historia del jacobinismo, publicadas en Londres en 1797, puso en marcha lo que Gustave Bold
llama a la conspiración masónica de 1789, es decir, el complot jacobino revolucionario en su lucha contra el trono y el altar. Complot del que se hizo eco la reacción anti-ilustrada europea, que intentó explicar a partir de causas sobrenaturales la tormenta que a raíz de la Revolución Francesa se cernía sobre la sociedad del antiguo régimen. Recordarán que desde este momento, cuando pues nace precisamente toda una serie de obras no solamente antirrevolucionarias, sino es cuando los iluminados de Baviera, los de Weissbach, se van a poner de moda, pero algunos de los títulos de 1790 son verdaderamente ilustrativos. La verdadera conspiración desvelada, ya en 1790 por poner uno. En 1792, el secreto de la revolución revelada con ayuda de la francmasonería, la conjuración contra la religión católica y los soberanos, es decir, ese contubernio de trono y altar, esa alianza de trono y altar, que era la que salía perjudicada a raíz de la Revolución Francesa, que es la que nos va en Europa a dar unos aires de libertad, la que va a traer el constitucionalismo, la que va a traer la defensa de los derechos del hombre, la que va a traer la separación de los tres poderes, es decir, la que se va a identificar más o menos con el llamado liberalismo frente a las ideas absolutistas anteriores. Todo esto hay que justificarlo. ¿Y cómo se justifica? Pues hay que buscar unos culpables. ¿Quiénes son estos culpables? Los culpables desde una óptica negativa, porque lógicamente la libertad es un aspecto positivo, pero desde la óptica de la reacción hay que buscar unos culpables, y esos culpables son los masones, son los jacobinos, son los que están detrás de esas causas de la revolución. Hervás y Panduro, que es uno de los que lo traducirá en España, hablará del nacimiento de la fiera democrática y del ideal de libertad que es fruto abominable de las sectas jansenista, filosófica y francmasónica. Tenemos aquí un contubernio. ¿Qué es lo que se propone? La destrucción del catolicismo y de las monarquías mediante la difusión de las ideas de libertad y de igualdad. Para ellos todo esto son aspectos negativos, para nosotros son aspectos positivos, ¿no? Es decir, que una misma idea a lo largo de la historia puede tener, o en un mismo momento de la historia puede tener significados muy variables. Es la conspiración contra los reyes, la conspiración contra la aristocracia, diversos capítulos de esta clásica tesis del complot que se deriva de Barruel. La primera traducción de Barruel en España data del año 1812, sin embargo ya para entonces había cantidad de ediciones en todos los países europeos. Y aquí ya se introduce un nuevo matiz, a saber el de la acción demoníaca de las sectas secretas y en especial de la masonería, acción demoníaca que en España se agudizó con la invasión de Napoleón en 1808. Basta leer, por ejemplo, El Sol de Cádiz, un periódico que se funda con la exclusiva intención de atacar a la masonería, una masonería que no existía, porque en España tenemos esa rara habilidad de haber tenido antimasonería cuando no había masonería. Entonces, en este periódico, en su número de diciembre, del 3 de diciembre de 1812, se habla ya de la infernal secta de los francmasones. Hay autores también de 1812 en Cádiz, como Felipe San Clemente, que utilizan la expresión diabólica e infame secta, francmasón endemoniado, demonio filosófico de ideas liberales. Y en el Edicto de la Fe de 1815, de la recién reconstituida Inquisición, porque ya saben cómo la Inquisición fue abolida tanto por las Cortes de Cádiz como por José Bonaparte. Pero cuando viene Fernando VII en 1814, regresa de Francia, lo primero que hace es restaurar la Inquisición y prohibir la masonería. Entre 1814 y su muerte en 1833 va a dar no menos de 14 edictos condenando y prohibiendo la masonería en España. Entonces,
En este dicto de la fe